sentarse. Qué increíble es estar en la presencia del Señor, declarar su señorío, su victoria sobre todas las cosas. Él es Señor de todas las cosas, amén. Hace 15 días iniciamos una serie que se llama La Batalla de la Mente y hemos intentado entender qué tanto sucede acá adentro en nuestra cabeza y por qué es importante para nosotros la mente, por qué es importante para nosotros lo que hay adentro de nosotros. Esto es relevante y es pertinente y hemos definido que la mente es el espíritu del hombre. Esto ya lo hemos enseñado por varias ocasiones, así que solamente lo voy a mencionar para tener terreno común. La mente es el espíritu del hombre y hay varios factores que nosotros encontramos dentro de la mente que son importantes para nosotros. Hemos dicho que el espíritu del hombre o el espíritu humano está en la mente de las personas y hemos dicho que ahí en nuestra mente es donde nosotros encontramos la vida, la inteligencia, nuestro entendimiento, nuestra identidad, nuestra percepción de la vida, nuestros sistemas de valores y la capacidad de entender e interactuar con lo espiritual, con la dimensión espiritual. Por eso la batalla de la mente es muy importante, es valiosa para nosotros, porque aquí en la mente está nuestra capacidad y lo que determina el resto de todo lo que somos. Hace 15 días decíamos o resumíamos en una frase: el que gana la batalla de la mente lo gana todo. El que tiene en orden su identidad, el que tiene en orden su percepción de la vida, sus sistemas de valores, pero sobre todo si nosotros entendemos que aquí en la mente, nuestro espíritu humano, es donde somos capaces de discernir a Dios, entender a Dios, relacionarnos con Dios, entonces nosotros podríamos estar del otro lado. Veíamos cómo Jesús le decía a la samaritana: Dios es espíritu, y es necesario que quien le adore, lo haga en espíritu y en verdad, lo haga con un espíritu humano, lo haga con su entendimiento humano. Y entonces hemos definido por qué es importante la mente para nosotros, qué hay en la mente para nosotros. Y hoy quiero hablar de 3 situaciones que normalmente roban mucho de nuestra atención y de nuestro tiempo en la mente. A ver si alcanzamos de tiempo. Pero son situaciones que si no aprendemos a dimensionarlas y a ponerlas en el lugar correcto, a darles el valor correcto, entonces vamos a batallar para tener una perspectiva correcta de la vida. Nos van a robar la paz, nos van a robar la fe, nuestra capacidad de crecer, nuestra capacidad de creer y nuestra capacidad de salir adelante. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca del pasado, el presente y el futuro, y cómo estos 3 factores a veces roban muchísimo tiempo en nuestra mente. Nos la vivimos pensando en el pasado y eso trae depresión. Nos la vivimos pensando en el presente de una manera exagerada y eso trae estrés. Y nos la vivimos ansiosos por el futuro, por el mañana, y eso trae ansiedad. Y un montón de cosas más que pueden desatar en nuestra vida. Así que vamos a hablar acerca del presente, el pasado y el futuro desde la perspectiva de la mente y cómo estos 3, si no los sobrellevamos bien, pueden llevarnos a la bancarrota espiritual y al fracaso. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 15. No voy a profundizar en este texto, pero creo que nos ayuda a introducir un poco acerca de la importancia del tiempo. Y dice Eclesiastés del capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: hay una temporada para todo, hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Hay un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Hay un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Hay tiempo para callar y un tiempo para hablar. Hay tiempo para amar y tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado.
Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería de comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son un regalo de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo, no se puede agregar, no se puede quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos presentes ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. En la PDT el último versículo diría: lo que sucede ahora ya había sucedido y lo que va a suceder ya sucedió, y Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Acabamos de leer en Eclesiastés que hay un tiempo señalado para cada cosa. Pero ¿qué pasa cuando nos aferramos a alguno de esos tiempos? ¿Qué pasa cuando estamos aferrados al pasado? ¿Qué pasa cuando estamos aferrados al futuro? ¿Qué pasa? Ya sea que estemos en el pasado, en el presente, en el futuro, si nosotros nos aferramos a estas cosas, normalmente o de manera inconsciente estaríamos diciéndole a Dios que desestimamos su voluntad, que no aceptamos lo que estamos viviendo hoy, que yo preferiría vivir lo que viví ayer o preferiría vivir lo que creo que voy a vivir mañana. Y estaríamos desestimando la soberanía y la voluntad de Dios y el camino que Él ya trazó para nosotros. ¿No? Eso es lo que pasa cuando nos aferramos a estas cosas. Y vamos a hablar específicamente del pasado, que creo que nos va a llevar mucho tiempo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14 dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero yo sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. ¿Olvido qué? Olvido el pasado y yo fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, de manera sencilla el apóstol Pablo está diciendo que el pasado debe de quedarse atrás, debe de quedarse en el pasado. Vivir en el pasado es una de las más grandes mentiras y batallas que la mente tiene el día de hoy. Estar pensando en el pasado, vivir en el pasado yo creo que es el más grande estorbo para la renovación de nuestra mente. No, es que antes cuando la iglesia se llenaba, y es que antes cuando solamente era una guitarrita, y es que antes cuando... ¿Me explico? Y vivimos añorando tanto el pasado que nosotros mismos y nuestra mente se convierte en un estorbo para renovarnos, para que exista una renovación en nuestra mente. Pues para quienes viven con un exceso de pasado, existe una gran posibilidad de que vivan llenos de depresión, de envidia, de comparación y de inferioridad. Quienes viven aferrados en el pasado es posible que vivan llenos de depresión, envidia, comparación e inferioridad. Depresión porque seguramente hoy no estamos logrando lo que antes sí habíamos logrado. O depresión por los fantasmas del pasado y por el acusador que está ahí. Y dale, y dale, y dale, y dale. ¿Quién es el acusador, hermanos? El pasado, aunque haya sido demasiado bueno o aunque haya sido demasiado malo, ya no es una opción para nosotros, hermanos. Ya no es. Ya no es.
Mientras el Señor está en el presente y en el futuro, el enemigo está en el pasado como un acusador y como un consejero pesimista. No se puede, no se va a poder. Tú eres esto, tú eres aquello. La gente ya lo sabe. Tú no vas a salir adelante. Siempre vas a ser un mentiroso. Siempre vas a ser un estafador. Siempre vas a ser un mujeriego. Siempre vas a ser un chismoso. Y ahí está el acusador. Ahí está el acusador, llenando nuestra mente del pasado. Y hay algunos ejemplos, y yo creo que el ejemplo por excelencia es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel logró salir de Egipto, pero toda una generación jamás pudo sacar Egipto de su corazón y de su mente. Salieron de la esclavitud, pero Egipto estaba dentro de su mente y estaba dentro de su corazón. Ellos vagaron por 40 años en el desierto y durante esos 40 años su reclamo siempre fue el mismo: Moisés, estaríamos mejor en Egipto, comeríamos mejor en Egipto, nos hubiéramos quedado a morir en Egipto, mínimo tendríamos tumbas, mínimo tendríamos carne. Y aunque ellos tuvieron el maná, y algunos eruditos dicen que el maná sabía lo que tú querías, o sea que si a ti se te imaginaba una hamburguesa del Carl Jr. y agarrabas el maná, sabía hamburguesa de Carl Jr. Ellos renegaban por comer maná todos los días. Y lo terrible aquí es que tenían tan arraigado su pasado en su mente y en su corazón, pensaban como esclavos, vivían como esclavos, jamás liberaron su mente y su corazón de su identidad como esclavos, que nunca fueron capaces de ver hacia adelante. Y un problema grave de ellos fue que para Israel la esclavitud seguía siendo una opción. Ellos seguían pensando que regresar a ser esclavos era mejor que ser libres. Y es que a veces pensamos que la vida cristiana, estamos aquí y va para allá, ¿no? Pero déjame decirte que la vida cristiana a veces es así. Y a veces llegamos más profundo que de donde salimos, pero luego despegamos más alto. Quizás ahí tenían alimento, tenían casa, tenían vivienda, tenían una cierta seguridad, una cierta estabilidad. Y cuando salieron a la deriva, al desierto, a la falta de alimentos, de agua, era una escasez. Pero no se iban a quedar ahí, el Señor los llevaba a una tierra de abundancia y plenitud. Pero su mente estaba tan embabucada en el pasado y en la aparente realidad que estaban viviendo, que ellos renegaron de su futuro. Qué terrible. Qué terrible que para ti siga siendo una opción volver atrás. Qué terrible que para ti siga siendo una opción volver a tu pecado, volver a tu pasado. Otro ejemplo puede ser Elías, y la historia de Elías completita la encontramos de 1 Reyes 17 al 19, pero así para resumir a grandes rasgos, Elías llegó y se paró ante el rey y le dijo: no va a llover, y no llovió. Elías salió y se puso ahí al lado de un río, y por todos los días de su vida mientras estuvo en ese río, el Señor le mandaba de comer y tenía de beber. Y cuando se acabó el agua de ese río, Elías fue con la viuda de Sarepta, el aceite nunca se acabó, la harina nunca se acabó y siguió comiendo. Con esa mujer, Elías levantó un muerto entre los muertos, valga la redundancia. Y después de ahí el Señor le dice a Elías: vas a regresar con el rey y le va a decir que va a llover, que al fin voy a hacer que llueva. Imagínate, la vida de Elías estaba llenísima de milagros y de la mano de Dios por donde fuera. Por donde fuera, jamás pasó hambre, jamás tuvo escasez, jamás tuvo una dificultad, mientras servía a Dios. Y llegó con el rey Acab y le dijo: ¿sabes qué? Va a llover. Dios dice que ya va a llover. Pero osado el muchacho le dice: júntame a tus sacerdotes de Baal. Más de 400 sacerdotes. Dice: ¿y sabes qué? Váyanse ustedes a aquel monte, yo me voy a este monte y vamos a hacer un altar a nuestro Dios. Tú haces un altar a Baal, yo hago un altar a Jehová, y el primero que mande fuego sobre el sacrificio, ese es el Dios al que vamos a adorar. Y osado Elías, ya estaba viejillo, ya estaba grande de edad, ya era un anciano, ya estaba en la edad de ser anciano. Y se burla de los profetas de Baal y dice: seguro su Dios está en Walmart comprando cosas, pero al rato viene y les contesta, al rato viene y les manda fuego. Y no sucedía, y todavía Elías hace una zanja alrededor del sacrificio donde él le iba a pedir a Dios que mandara fuego, moja el sacrificio con un montón de baldes de agua, se encharca todo ahí alrededor y empieza a orar y ¡fum! El fuego de Dios cae y se enciende. Cualquiera de nosotros que tuviera la vida de Elías sería: no, hombre, hermano, flotas, te sientes
Después de esa escena, Elías manda, no, ni siquiera manda, él en su vejez asesina y destaza a todos los profetas de Baal, uno por uno, destazarlos completitos. Y a Jezabel le contaron eso y se le ocurre decirle, ¿sabes qué, Elías? Así como hiciste con mis sacerdotes, así te va a pasar a ti. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Le entra por uno, le sale por otro. Ese hombre se fue al desierto a buscar morir. Y llegó al desierto y le dijo a Dios, quítame la vida. Mátame ya. Se acabó. No tiene caso vivir, no hay razón para vivir, quítame la vida. No tengo razón para estar aquí. Deprimido el muchacho por la amenaza de una mujer. Y Dios tuvo que decirle, Elías, levántate y come porque el largo camino te resta. Tu vida no se acaba donde tú crees que se acaba. No es donde tú te sientas en la banqueta a lloriquear. No es debajo de ese enebro donde te está dando la sombrita, es donde te va a quitar la vida. No, Elías, tu vida no se acaba donde tú crees que se termina. Levántate y come porque el largo camino te resta. Y después de esa poderosa palabra que todos decimos amén, gloria a Dios, Elías se levanta y se va hasta los montes de Sinaí, y ahí se mete en una peña y se esconde, y todavía pasan un montón de cosas bien locas, fuego, terremotos, vientos, y Elías sigue fuera de sí, con una mente más ocupada en las amenazas y en el pasado y en el temor que en lo que Dios le estaba poniendo de frente. Y tuvo que venir el Señor como un silbo apacible y decirle, Elías, ¿tú piensas que eres el único que queda vivo de todos los que me aman? ¿En serio te crees la última Coca-Cola del desierto, Elías? Hay más. Tengo ahí en el capítulo de 1 Reyes 19, ahí lo pueden leer. Tengo un remanente guardado. Y ¿sabes qué? Te me levantas y vas a ungir a tal rey, y vas a ungir a otro rey, y luego vas a buscar un hombre que se llama Eliseo, y también lo vas a ungir porque él va a ser tu sucesor. A veces le damos tanta fuerza a nuestro pasado y le damos tanto poder que el pasado nos controla, el temor nos controla. Pero el Señor le dijo a Elías, y el Señor te dice a ti hoy, levántate y come porque todavía te queda un largo camino, hermano, hermana. Cobra ánimo, cobra ánimo. Levántate y come porque largo camino te queda. Porque tu vida no termina donde tú crees que termina. Tu vida no termina donde el mundo quiere determinar que termine. Tu vida no termina donde el pecado te dijo que terminaría. Tu vida termina donde yo digo. Eso le dijo el Señor a Elías. Así que, pregunta, ¿qué debemos de hacer con el pasado, hermanos? Mira lo que dice Primera de Reyes 19, versículo 19 al 21. Primera de Reyes 19, versículos del 19 al 21. Fíjate, es justo después de las escenas depresivas de Elías. Ahí llegamos cuando Elías va a ungir a Eliseo. Y dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Y si él está arando un campo, ¿él qué es? Un campesino, un agricultor. No es un profeta, no es un sacerdote, no es un escogido de Dios. Bueno, hasta ese momento todavía no. Era un campesino común y corriente, de carne y hueso, igual que tú y que yo. Arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros. O sea, nomás así como que lo dejó y siguió caminando Elías. Ahí no le dijo nada, no le expresó nada, solamente puso su manto sobre él. Le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, ¡hey! Señor Elías, deja que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías le respondió, a ver, Eliseo, regresa, a ver, aquí, presente, con tu mente en el presente, no en el mañana, con tu mente aquí, en el hoy. Piensa en lo que te acabo de hacer, Eliseo. ¿Qué te acabo de hacer, Eliseo? Pero piensa en lo que te hice. Entonces como que Eliseo le cae el 20 y dice, entonces Eliseo regresó, no con sus padres, sino a donde estaban sus bueyes. ¿Y qué hizo? Los mató y con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne.
repartió la carne asada, hubiéramos ido entre la gente del pueblo y todos comieron y después se fue con Elías como su ayudante. ¿Verdad que es bonito leer la Biblia? Es emocionante. Esta escena no se les hace similar a la vez que Jesús le dice a un joven: ¡Hey, sígueme! ¿Y qué le dijo el joven? No, deja que entierre a mi madre y a mi padre. Y entonces, te sigo. Elías le puso su capa en los hombros de Eliseo, que representa su cobertura, su respaldo, su ministerio, pero específicamente su vestimenta profética la puso sobre Eliseo. Era como una transferencia de su ministerio, de su esencia. Tendríamos que detenernos a hablar de lo que es el talí y todas esas cosas, que sería muy profundo, pero a ver si luego Juan nos comparte algo de eso. Pero Eliseo le dijo: a ver, déjame que despida a mis papás. Eliseo, no es que sus papás estuvieran enfermos ni se fueran a morir. Eliseo estaba pensando en el futuro. Pues deja que pasen unos 4, 5, 6 años, Elías. Ya que mis viejos acaben de estar viejos, mueran, los entierre y ahora sí te sigo. ¿Y qué le tiene que decir Elías? Deja de estar pensando en el futuro. Pon tu mente aquí hoy. Yo te estoy llamando. Ponte consciente de lo que acabo de hacer. Acabo de poner mi manto sobre ti. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que automáticamente Eliseo agarró la onda, agarró sus bueyes, no los sacrificó, los mató, agarró su arado, hizo una fogatita y asó la carne. ¿Qué era lo que hizo Eliseo? Él quemó su yunta. ¿Alguna vez han escuchado la expresión quemar las naves? Quemar las naves. La usan los marineros. Cuando los marineros van a una misión donde no pueden regresar, no deben regresar, donde es llegar ahí, quedarse ahí, llegan y cuando desembarcan, queman el barco. ¿Cómo se regresan? Eso es quemar las naves. Es lo que Eliseo acaba de hacer. Eliseo acaba de quemar su yunta. Porque lo que Eliseo acababa de hacer es que él cerró la puerta a la posibilidad de volver a su pasado. ¿Qué les dije que era Eliseo? Era un agricultor. Pero sin sus bueyes y sin su arado, ya no iba a volver ahí. Eliseo sabía que él tenía que cerrar esa puerta y decir: hasta aquí yo fui un agricultor. Hasta aquí yo fui un hombre que sembraba en la tierra, porque un hombre santo me está llamando y yo voy a responder. Y no hay vuelta hacia atrás, no voy a voltear hacia atrás más. Yo voy hacia él. Eliseo nos enseña qué es lo que debemos de hacer con el pasado. Debemos de quemar nuestra yunta, hermanos. Debemos de quemar nuestras naves. Debemos de cerrar la puerta a la posibilidad de volver al pasado. Eliseo había sido labrador de la tierra, pero ahora Elías lo había llamado y nunca más volvería a ser el mismo del pasado. ¿Por qué crees que después de la resurrección de Jesús, cuando Pedro regresa a pescar, no puede pescar nada? Ya no era un pescador de peces. Ya no. El Señor le dijo: ya no vas a ser un pescador de peces, ahora vas a ser un pescador de hombres. Y aunque se había llenado de depresión y de tristeza, y aunque ya tenía su nave, él no la quemó, pero él regresó a pescar, pero no pudo pescar nada. Ahí está Jesús a la orilla del mar con unos peces. ¿Y qué pescaron? Nada. Ya sabía, venga, aquí tenemos algo para darles. Porque ya no eran pescadores de peces. Porque ya no podemos ni debemos volver a nuestro pasado. Ahora, al pasado hay que cerrarle la puerta, hay que quemar nuestras naves, hay que quemar nuestras yuntas. Ya no volvemos atrás, pero también debemos de perdonarlo y en un sentido olvidarlo. Ahorita voy a explicar eso, pero es muy importante, y cuando yo entendí esto fue demasiado liberador para mi vida a nivel personal. ¿Cómo podemos perdonar el pasado y cómo podemos olvidarlo? Hermanos, hay gente que todavía vive con las ofensas de hace 6 años. Es que hace 10 años mi concuña me hizo una mala cara y desde entonces tenemos un pleito en la casa. Es que mi suegra no me saludó. No, es que una vez el pastor me sacó la vuelta. Y no, yo ya no vuelo. Y todavía vemos a la gente después de años y
No estoy pisando callo, estoy hablando de mí. El pasado debemos de perdonarlo y olvidarlo, pero ¿cómo lo hacemos? El Señor nos enseña cómo. Para empezar, el Señor no es un acusador. Mire lo que dice Zacarías 3:1. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías es un profeta menor, está hablando acerca de algunas visiones cuando están en el proceso de la reconstrucción del templo, y Josué es hijo del sumo sacerdote, es parte del sacerdocio, y ese Josué es el que está en escena, ¿sí? Cuando ellos regresan a Jerusalén para intentar reconstruir el templo en los tiempos de Ageo, Zorobabel, estamos en esa escena, en ese tiempo histórico. Está el profeta Zacarías y dice, entonces, es una visión, ¿ok? El ángel me mostró a Yeshua o a Jesúa o Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. ¿Quién era? ¿Jesúa o Josué? Estaba de pie ante el ángel del Señor. Pero ahí hay alguien ahí con una mayúscula, dice, el acusador, Satanás, estaba ahí a la derecha del ángel y presentaba ¿qué? Acusaciones contra Josué. Si imagínense la escena, estás delante de ella y está ahí alguien, ese no, él no. Y de hecho, si siguen leyendo, está diciendo que sus vestiduras están sucias, que no es digno de presentarse delante de Dios ni de servir. Ahí está el acusador, dale y dale y dale. ¿Les recuerda a alguien? No digan nombres. A veces los hijos somos así, ¿verdad? Recordando las ofensas de nuestros padres una y otra vez, una y otra vez. A veces los esposos, los cónyuges, las esposas son así. Pero es que tú hace 20 años me dijiste y tú no tienes perdón de... Da risa, pero lastima. Y duele horrores. Pero el Señor no es un acusador. Y nosotros no somos hijos del diablo como para andar diciendo mentiras y andar acusando. No nos compete emitir juicios contra la gente. La tarea de acusar es una tarea que le toca a Satanás y no a nosotros. No lo haga, hermana. No lo haga, hermano. No sabe cómo lastima a su familia cuando lo hace. Pero en Isaías 43, vamos a leer primero Isaías 43 del 18 al 19. Creo que este texto debe tenerlo antes, pero no importa, al cabo que somos bien inteligentes todos y sabemos ponerlo en su lugar. Isaías 43, 18 y 19. Primero el versículo 18 y luego el 19. Ahí está. El Señor le está hablando al pueblo por medio del profeta Isaías. Me encantaría que leyeran Isaías 43, anótenlo, se lo llevan de tarea. Porque el Señor le está diciendo al pueblo lo que es, lo que no es, lo que ha hecho, lo que no, lo que sí, lo que no. Pero el Señor les dice, ¡hey! Olviden todo eso, dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que yo voy a hacer. Versículo 19, por favor. Está hablando el Señor al pueblo. Olvida todo eso porque no es nada comparado con lo que voy a hacer. Isaías 43, 19 dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado. ¿Qué no lo ves? Yo haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¿Se acuerdan que hemos mencionado mucho que los cielos nuevos y la tierra nueva son aquí y ahora, hoy, entre nosotros, en nosotros? ¿Lo cree? Dígame, por favor. El cielo nuevo y la tierra nueva, lo nuevo que el Señor está haciendo entre nosotros es aquí y es ahora. No es para el reino del milenio, no es para mañana, no es para cuando el Señor Jesús venga, es para aquí y ahora. Él hace nuevas todas las cosas. Pero en Isaías 43, versículo 25, fíjate lo que dice. Isaías 43, 25 dice, yo solo borraré tus pecados. ¿Por qué? ¿Porque te lo mereces? No. ¿Porque eres bien buena onda? Tampoco. Yo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. ¿Quién está hablando? El Señor. El Señor por medio del profeta Isaías. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios va a perdonarnos y Él va a borrar nuestras rebeliones, pero dice, y nunca más volveré a recordar sus pecados. Ahora,
Eso no significa que a Dios le dé amnesia. Eso no significa que de la nada a Dios se le olvide todo. Si no, no sería Señor, ni soberano, ni el Rey de toda la tierra, ni el omnipresente, ni el omnisciente, ni el omnipotente. Perdería esas cualidades, esos atributos como Dios. No está diciendo que a Él le va a dar amnesia. La palabra que está usando en el hebreo original es una palabra que se dice así con Z de Zacatecas, sacar. Esa es la palabra. Yo voy a dejar de recordar, voy a dejar de sacar. Y esto alude o específicamente tiene que ver con traer a la mente, con recordar, pero de manera deliberada. Deliberada. O sea que nomás vemos al que nos ofende y luego nosotros mismos traemos el recuerdo, no aquí decimos, él me hizo esto y esto y esto y esto. Aquello. Es deliberado ese acto. Y el Señor lo que está diciendo, yo no voy a traer de manera deliberada el recuerdo de tu pasado y de tu pecado. Es lo que está diciendo el Señor. Y en arameo esa palabra se remite a la palabra monumento. ¿Por qué hacemos monumentos, hermanos? Para recordarnos cosas. Andamos ahí por el centro y está el monumento a la Fuente de los Conquistadores, y está el monumento a la Independencia, y hay un montón de monumentos. Y los que al menos les gusta conocer un poquito de bagaje cultural y de lo que hay en el centro, pues siempre que pasas por ahí, pues te acuerdas. Para eso sirve el monumento, ¿no? Para recordarte. Para ir caminando por ahí y decir, aquí está la Fuente de los Conquistadores, de Tolosa y bla, 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 bla. Ok, y luego vas subiendo ya por lo normal y está el monumento a la Independencia con una cara de Bonito Juárez que está muy fea, muy rara, pero dices, la Independencia, la Constitución, y todos los monumentos traen esa capacidad. Bueno, lo que nosotros hacemos monumentos para traer recuerdos, para tener presentes recuerdos. Y lo que el Señor está diciendo ahí en Isaías es que Él está diciendo, yo no te voy a hacer ningún monumento por tu pecado. Yo no voy a levantar un altar, ni voy a levantar un monumento que me recuerde que tú eres un mentiroso, que me recuerde que tú eres un fornicario. Yo no voy a levantar un altar a mí que me recuerde que tú eres un chismoso. Yo jamás voy a hacer eso. Yo voy a dejar eso en el pasado, y cuando yo te vea a ti, yo no voy a ver ese monumento. Porque el asunto está que a veces nosotros vemos a la gente y al lado de ella el monumento. Chuchita, la mentirosa. Paquito, el ladrón. Y vamos construyendo esos monumentos de las ofensas, y a veces contra nosotros mismos también. Y lo que el Señor dice ahí en Isaías es, yo no voy a sacar, según hebreo, como un acto deliberado. Yo no voy a venir a decirte, mira, llevas 23 faltas, te las estoy contando. Es que cuando nos hacen daño, nosotros hacemos de la ofensa un monumento, hermanos. Y ese monumento lo vemos constantemente. Y cada que lo vemos, nos lastima. Es más, levantamos monumentos a muchas cosas del pasado, y aunque la situación ya terminó, y aunque la persona ya se fue, y aunque nunca más la volvimos a ver, el monumento sigue ahí de pie con un amargo recuerdo para nosotros. Es más, hermanos, a veces hacemos recorrido turístico por nuestros monumentos. Nos encanta deprimirnos y nos sentamos ahí en la cama, en la silla, y empezamos a pensar en el pasado y damos el recorrido turístico. Monumento número 1, cuando me ofendieron. Monumento número 2, cuando me dijeron que yo no podía. Monumento número 3, cuando me hicieron esto. Monumento número 4, cuando mi esposo me dejó. Ahí estamos, lastimándonos, dañándonos, ocupando nuestra mente en cosas que no la debemos de ocupar, y perdiendo la batalla de nuestra mente por causa de una incapacidad de gestionar las emociones y el pasado. Dios dice, yo no me voy a acordar de tu pecado. Eso no significa que Él va a fingir que nunca los cometimos. Simplemente Dios está diciendo, a mí no me importa. A mí no me importa. Ya no los tiene por qué, ahora sí, sacar a colación.
Ya no tiene por qué traerlos a la mesa otra vez. El Señor no hace eso, y más nos vale que como cristianos tampoco hagamos eso. Por eso el Señor dice: perdonen para que ustedes sean perdonados. No porque el Señor no pueda perdonarnos, o no porque su perdón esté limitado, sino porque si yo no soy capaz de dimensionar, de comprender el perdón que puedo emitir a otros, también voy a ser incapaz, tampoco voy a ser capaz de comprender y dimensionar el perdón que el Señor me ofrece a mí. Eso no significa que va a ser borrado, pero eso significa que ese pasado ya no tiene poder. Quedan las heridas de guerra, mis hermanos, quedan las cicatrices. Y entonces uno puede decir: yo también fui engañada, pero ya sané y puedo ayudarte, puedo caminar contigo. Yo también perdí un hijo, pero ya sané o estoy sanando y puedo acompañarte en tu pérdida. Yo también fui maltratada por mi esposo, a mí también me golpeaban mis papás, pero ya sané y puedo caminar contigo. Porque si la iglesia no es liberadora en ese aspecto, entonces ¿para qué somos iglesia? Debemos de perdonar al igual que el Señor nos dice en Isaías que Él nos perdona. No como un favor hacia la otra persona, sino por nuestra propia salud. Porque perdonar significa entender que todo lo que vivimos, sea bueno o sea malo, nunca va a ser borrado. Seguirá en nuestra mente, seguirá en nuestro recuerdo, pero ya no va a ser un monumento, solamente escombros, alguna cicatriz de algo que sucedió, pero que ya no duele. Ya no duele. Esto implica que aprendamos a hacer una buena gestión de nuestras emociones. El problema es que nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones. Vivimos en un país tan machista que el niño no puede llorar, el niño no debe llorar. Y entonces el hombre, en índice, el hombre tiene más probabilidad, y no probabilidad, es una realidad, de suicidarse más que una mujer. Porque el hombre se guarda, se calla, se ahoga en sus penas, en sus desgracias, en sus dolores, no las externa, no las habla, no las comparte con nadie. Porque le han enseñado que eso es ser hombre. Y eso no es cierto. Un excelente gestionador de emociones es David, el rey David. Lean sus salmos. Ese hombre no tenía pelos en la lengua. Y si él se sentía abandonado por Dios, él le decía: yo me siento abandonado por ti. Y si él decía: me duele mi alma, me angustia hasta los huesos, él le decía al Señor eso. Y cuando tuvo que pagar por la consecuencia de su pecado con Betsabé, con la muerte de su hijo, ¿qué hizo David? David se tiró en cilicio, dejó de comer, estuvo llorando, estuvo afligido, y cuando le dijeron: tu hijo murió, se levantó y dijo: la vida sigue. Pero saqué lo que tenía que sacar. Pero alguien llora y le dices: ya no llores, ya pasó, no te preocupes. ¿Qué clase de consejos estamos dando? ¿Cómo estamos acompañando a nuestra gente? ¿Cómo gestionamos nosotros mismos nuestras emociones? Tenemos que ser capaces de escuchar. Y a veces, mire, quedarnos callados y solamente estar ahí y decir: yo no sé lo que estás pasando, pero aquí estoy. Todo esto es importante, porque si nosotros le damos poder al pasado, eso va a definir o a redefinir nuestra identidad. Eso puede mover nuestro sistema de valores. Eso puede dañar nuestra percepción de la vida, a tal grado que puede hundirnos en una profunda depresión, iglesia. Que a veces decimos: somos demasiado nobles, la gente abusa de nosotros, y algún día alguien se levanta y dice: no más. Jamás vuelvo a ser bueno, jamás vuelvo a ayudar a la gente. ¡Pum! Hubo un cambio aquí adentro. Hubo un cambio en nuestro sistema de valores, hubo un cambio en nuestra percepción de la vida. Dejamos que el pasado ganara la batalla de nuestra mente. Y entonces seguimos viniendo a la iglesia, seguimos cantando, seguimos alabando, seguimos dando ofrendas, seguimos haciendo un montón de cosas, pero nuestra mente ya se quedó allá.
Ahí atrás, dejó de renovarse. Dejó de darle lugar al Señor y le dio el lugar a la herida, al dolor, a la traición. Si el Señor Jesús fue el primero en decirnos, en el mundo van a ser afligidos, ¿sí o no? Pues aguante. Aguante, en el mundo usted va a ser afligido. Aguante, porque el Señor está con usted. No podemos quedarnos en que es que me lastimó, es que me afligió, es que me traicionó, es que ya no, es que así, es que asá. Continuemos, hermanos. Restauremos. ¿Quiénes somos nosotros? Eso es algo que determina el Señor en su amor y en su misericordia, y no nosotros y nuestro pasado. ¿Me escuchó? Si usted no sabe quién es, pregúntele a Dios, pero no le pregunte su pasado. Superar el pasado y abandonar el pasado requiere quemar los barcos. Requiere dejar de considerar el pasado como una posibilidad, pero requiere perdón y disposición para olvidar. Vamos a hablar acerca del presente y el futuro. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 25. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Dice, está hablando el Señor Jesús, y dice, por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestir. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, ellos no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que las aves? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida, mis hermanos? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria y su riqueza, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que Él cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Porque esas cosas dominan ¿qué? Esas cosas dominan ¿qué? El pensamiento de los que no creen en Dios, de los incrédulos. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué beberé? Eso domina el pensamiento de la gente allá afuera. Aquí adentro no debería hacerlo. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Así que busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven ¿qué? Una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Amén. Alguien diga amén a eso. Que los problemas de hoy son suficientes por hoy. El presente y el futuro, hermanos, pueden aterrorizar nuestra mente profundamente. Claro que sí. ¿Y sabes qué? Muchos de esos miedos son legítimos. Cuando eres padre de familia, para surtir, para llevar, para dar algo digno, hay cosas que solamente el proveedor de la casa sabe lo que cuesta, ese terror, esa ansiedad de que los hijos tengan que vestir dignamente. De que uno se quede sin comida para que ellos coman. Que uno tenga el mismo blue jean desde hace 10 años y lo cuida, que no se rompa, que no se maltrate, para que ellos sí compren. Hay preocupaciones y hay miedos que son sumamente legítimos. No son malos en sí mismos.
Son miedos sobre cómo estamos resolviendo las situaciones que se presentan delante de nosotros. Porque a veces no sabemos el esfuerzo sobrehumano que los proveedores de la casa, sean hombre o mujer o sean ambos, hacen por suplir todo lo necesario en el hogar. Los líderes, los patrones, los pastores. Porque ellos podrían llegar al grado incluso de menospreciar su propia vida con tal de entregar algo digno a su familia. Y no es para menos, hermanos, porque inclusive la Biblia en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, fíjate bien lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Así que estas clases de temores que son legítimos también pueden robar nuestra paz y pueden robar el tiempo de nuestra mente y pueden hacernos sufrir estrés y ansiedad, como no tenemos una idea. No hay ningún problema en estas preocupaciones legítimas, pero el problema está cuando esto se convierte en un afán. Diga conmigo, afán. Afán. Cuando esto se convierte en un afán. La NTV utiliza la palabra preocupación. Eso lo encontramos en la NTV. Quienes leyeron en la 60 dicen: no se afanen por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Ahora, la palabra original que el texto tendría en griego sería meribnao. Y específicamente significa estar afanado, estar ansioso, llegar a tener un cuidado que llega al grado de perturbar y acongojar a la persona o a ocuparse de manera anticipada en algo. Entonces no es solamente ocuparse, es estar ahí con la mente, con el corazón, pero de una forma que ya no es natural, sino que nos llena y nos carga de ansiedad y de estrés y posiblemente también depresión. Y el Señor Jesús nos invita y dice: no te afanes, no te acongojes, no te perturbes por el mañana. Permite que tu vida se centre en el hoy y ya. Esto nos roba la paz, el enfoque, la fe y la confianza, y ese es el problema, que nos llevan al grado de tener una percepción irreal o alejada de lo que Dios espera hacer o enseñarnos o hacer con nosotros. Entonces yo no confío en Dios, porque si yo estoy preocupado por estas cosas a las cuales la Escritura me invita a no preocuparme, es que no tengo una confianza tan certera o tan plena en el Señor. Y no estoy diciendo que no te preocupes por el gas, por la renta, no, ahorita voy a intentar explicar todo eso, no, porque eso sería ser irresponsables. Ahorita lo voy a explicar, pero hay una línea muy delgada que cruzamos donde eso empieza a ocupar nuestra mente y también nos gana la batalla de nuestra mente. Y entonces dejamos de confiar en el Señor, dejamos de orar, dejamos de leer la Escritura, dejamos de poner nuestra confianza en Él y nuestra mente está solamente ocupada en el hoy y en el mañana. El exceso de presente en nuestra vida trae estrés y el exceso de futuro en nuestra vida trae ansiedad. Depresión, estrés y ansiedad son enfermedades terribles para la mente. Claro, algunas tienen un origen químico, biológico y deben de ser tratadas como tal. Hay gente que no segrega dopamina, serotonina y algunas de estas sustancias que permiten que uno esté equilibrado, esté feliz, responda a las situaciones, y a veces hay que ayudarlo. Paréntesis, hermanos, no está mal ir al psicólogo y no está mal ir a un psiquiatra. Y si quieren que debatamos eso, luego lo debatimos, pero hay realidades, hay gente que necesita un cambio de sustancias en su cabecita para vivir en paz, vivir tranquila. Cuando fui líder de jóvenes aquí en la iglesia, vi y viví dos casos muy cercanos que a mí me afligieron mucho. Y eran dos adultos. Uno era papá de una joven que venía aquí a jóvenes, y él llegó a un punto en el que venía joven y se pasaba toda la reunión llorando, iba a la iglesia, pasaba todo el tiempo llorando. Al final descubrieron que su cerebro no estaba generando, creo que serotonina, ¿sí? De la felicidad en su cuerpo. Y entonces empezaron a ayudarlo, empezó a tomar algunos medicamentos, tuvo algún balance químico en su cuerpo y regresó. Y uno oraba y uno dice: ¿pero por qué? Y a veces sentimos que
que nada más es algo espiritual y nos sentimos afligidos de que no, es bueno buscar estas alternativas. Dios ha permitido que los sabios tengan sabiduría, Dios ha permitido sabiduría en la medicina también. Y la otra persona era una hermana, esposa de un doctor amigo mío, y ella llegó a un punto en el que ella decía, yo llegaba a las escaleras de mi casa y yo quería aventarme, yo estaba acostada en mi cama y quería abrir el balcón y lanzarme, yo quería salir a caminar al parque y caminar y nunca regresar. Y tú dices, ¿cómo? Gente de fe, gente tranquila, gente sincera con Dios, ¿cómo es posible que eso pase? Sí, también tenía un desbalance de sustancias químicas en su cuerpo y se le quitó con una dieta. Cambió su dieta, cambió ciertas cosas que ella estaba comiendo y fue transformada. Entonces, esto es un paréntesis nada más. Hay ciertas situaciones que vienen por cuestiones químicas y biológicas en nuestro cuerpo que tienen y pueden ser atendidas. No debemos de ver mal ni como un loco ni como un desquiciado a alguien que toma ciertos medicamentos para estar estable emocionalmente. Yo creo que muchos de los milagros de supuestos endemoniados, digo supuestos no en el mal sentido, de la Escritura en el Nuevo Testamento, milagros que Jesús hizo, eran problemas allá arriba. Y el Señor tuvo el poder para soltar sustancias, para hacer ciertas cosas y para ayudar. ¿Por qué no? Que todo tiene que ser espiritual nada más. ¿Cómo podemos sobrellevar el presente y el futuro? El Señor nos da algunas herramientas. Mira lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Qué dice? No se preocupen por nada. Ok, no me voy a preocupar. ¿Qué hago, Señor? En cambio, oren. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Señor, necesito un carro. Y no necesariamente va a ser un lujo, puede ser una necesidad genuina. Necesito un cónyuge, Señor. Necesito que mi vejez sea digna. Necesito estar saludable. Díganle al Señor lo que necesitan y denle gracias por todo. Por todo. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho, porque hay que orar para pedir, pero después hay que trabajar con las manos, hermano. Porque una fe sin obras está muerta. Si usted le pide al Señor trabajo y que le provea, después de orar, salga y trabaje. No se quede ahí acostado esperando que le llegue la pensión. ¿Me explico? Orar para agradecer. A veces sí tenemos lo necesario para vivir, hermanos, es la verdad. A veces sí tenemos lo suficiente para vivir, pero nuestra envidia y nuestros ojos puestos en los otros y en el futuro no nos permiten darnos cuenta que tenemos lo necesario para vivir. Entonces vivimos envidiando y creemos que no tenemos cuando tenemos, y tenemos en abundancia. Yo les he definido lo que es riqueza según la Escritura, y riqueza según la Escritura es tener lo suficiente para vivir y un poquito más para compartir. Si usted tiene eso, considérese rico. Rico. Con abundancia de parte de Dios para usted. Tenemos lo necesario para vivir y para compartir. Somos bendecidos. Somos bendecidos y Dios provee sobre nuestra vida. Gloria a Dios por eso. No permita que la envidia y sus ojos puestos en los demás le haga creer que lo que usted tiene es poca cosa. Pero sabes que la gratitud nos coloca en el lugar correcto, y la gratitud también abre las puertas de la abundancia en nuestra vida. Si uno le da un chocolate a un niño, y si el niño no te dice gracias, dices, no, pues sí te doy otro. Y a veces Dios nos bendice y no somos agradecidos. Y no somos capaces de decir, Señor, gracias. Gracias. Vamos a ver unos textos así fluiditos, rápido. 1 Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿en dónde? En las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Hebreos 13:5. Next. Honren el matrimonio. No, 13:5, ese es 13:4. El que sigue, Hebreos 13:5. Dice, no amen el dinero. ¿Estén qué?
contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Amén. Salmo 94, 19. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, aunque en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Primera de Corintios 3, 10, del 3 al 5 en Reina Valera, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Está hablando de cómo el Señor les suplía todo lo necesario al pueblo en el desierto. Les dio agua, les dio alimento, les dio todo lo necesario. Y por último, otra vez Mateo 6, 32 al 34. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Literal, nada más les leo algo que tengo aquí y terminamos. El problema en nuestra cultura occidental, hermanos, es que todos nosotros culturalmente estamos plantados en el presente, pero siempre estamos viendo hacia el futuro con pensamientos irreales. Esa es la verdad. Estamos aquí, pero siempre soñando, ya. Cuando tenga mi casa, cuando tenga mi esposo, cuando tenga un trabajo. Y siempre estamos soñando en el futuro. Y nuestra memoria siempre está ocupada en el pasado. Aunque nuestra memoria está en el pasado, nuestros sueños están en el futuro, a tal grado que nos olvidamos de vivir el presente y proveer genuinamente para el futuro. Esto nos hace volvernos ciegos para la realidad, nos hace egoístas con los demás y nos estanca nuestro peregrinar. Muchos de nosotros, espero que no, pero muchos se la viven diciendo, antes yo tenía un buen trabajo, antes yo sí estaba delgadita, yo sí me veía bien. Cuando yo tenía a mi esposa, cuando yo tenía a mi esposo, cuando era joven, cuando yo estaba en tal grupo, cuando yo estaba en tal empresa, antes, cuando yo tenía eso, cuando yo tenía aquello, si yo ganara lo mismo que ganaba hace 10 años, no hombre, otra cosa sería. Muchos de nosotros nos la vivimos con nuestra mente en el pasado. Estamos tan fuera de nuestra realidad que cualquier decisión que tomamos en el presente se convierte, escúcheme bien, en una terrible decisión para el futuro. El mundo consumista en el que vivimos nos vende la idea de que podemos disfrutar hoy a cualquier costo, no importa, el Israel de mañana paga. Eso trae consecuencias terribles, económicas, morales, emocionales y matrimoniales. Hay tantos matrimonios que se disuelven por una mala administración del dinero, por no tener una buena percepción de la vida. No, pues tú cómprate la tele hoy, pues ya mañana Dios proveerá para pagarla. Y ni tienes dinero para pagar la renta, pero ya estás comprando una tele. Ya estás comprando un carro. Ya estás comprando videojuegos, ya estás comprando un Xbox. Y no consideramos que descuidamos y generamos una deuda terrible para el día de mañana, y por consecuencia traemos una carga emocional que daña nuestra mente y nuestro corazón. Así vivimos acá, hermanos, acá en el occidente, acá de este lado del mundo, así vivimos de este lado, así procedemos. Pero la cultura oriental, allá del otro lado, donde fue escrita la Biblia, la cultura hebrea y judía, la cultura en la que se escribió la Biblia, piensa de manera distinta, y te lo voy a compartir. Espero que esto sea liberador para tu forma de llevar la vida. Ellos siempre miran de frente al pasado. Los judíos siempre están mirando de frente al pasado. Y ellos miran de frente al pasado, no porque estén atorados con el pasado,
no porque tengan alguna fijación con el pasado o estén amando el pasado o añoren el pasado. Aunque ya dijimos que Israel sí anhelaba a Egipto, ¿verdad? Pero los judíos en su mayoría, ellos tienen su mirada frente al pasado, pero no porque no lo hayan superado, sino porque ellos lo tienen presente para ser mejores que el día de ayer. Ellos dicen, yo ayer fui esto, hoy quiero ser mejor. Y por eso están viendo hacia el pasado. Están viendo un poquito para decir, vamos a mejorar esto, vamos a cambiar esto, vamos a hacer cambios significativos, vamos a ser mejores que ayer. Ellos tienen presente esto para ser mejores y ellos buscan no cometer los mismos errores del pasado, de tal forma que están aquí, ellos están plantados en el presente, pero ellos voltean al pasado buscando ser mejores y construir una sana memoria para el futuro. Así viven ellos, así viven ellos. Ellos viven el día de hoy, el aquí y el ahora, y ¿sabes qué hacen? Lo disfrutan. Nosotros ni disfrutamos. Porque vivimos soñando, y cuando nos caiga la quincena, nos vamos a comer la hamburguesa que quiero. Y no disfrutamos hoy. ¿Verdad que sí? Así somos. Pero ellos viven el aquí y el ahora y lo disfrutan. Ellos no están abrumados por el futuro porque ellos saben que el futuro es incierto. Así que ellos viven un día a la vez y lo disfrutan porque saben que cada día conlleva su propio afán. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos decía ahí en Mateo? Esto. Se los estoy traduciendo en otras palabras, lo intenté escribir de otra manera. Y ellos lo hacen así porque saben que hoy, las decisiones que tomen hoy, están construyendo y están haciendo lo necesario para un buen mañana. Sí, ellos hacen las inversiones necesarias hoy y ellos toman las decisiones importantes hoy para no estar en deuda con su futuro y con su yo del mañana. Ellos no van a culpar algún día de su pasado. Ellos no van a decir, no, es que hace 20 años, porque ellos saben que trabajan día con día para construir un mejor futuro. Pero ellos, aunque voltean hacia el futuro, ellos no lo hacen con afán, no lo hacen con ansiedad, sino ellos viven plenamente el día de hoy. Entonces viven tranquilos, sin afán, sin ansiedad, sin depresión, con una mente sana y, ¿por qué no?, una mente santa, apartada y consagrada para Dios. Ahorita no me estoy metiendo en rollos que se adoran a Jesús, que si son mesiánicos o no. Estoy hablando de su cultura, cómo ellos viven, cómo ellos piensan. Porque ellos saben que el Señor de hoy es el mismo Señor que está sanando su pasado y es el mismo Señor que está construyendo su futuro para el día de mañana. Ellos saben que Dios está con ellos y que Dios tiene cuidado de ellos. Hermanos, si nosotros tenemos a Cristo, ¿por qué no pensamos igual que ellos? ¿Por qué no llenamos nuestra mente de esta configuración cultural? Sí, ellos invierten, ellos adquieren deudas también, pero ellos lo hacen con sabiduría, lo hacen con planeación y por eso no se preocupan del mañana, les preocupa solamente el día de hoy. Ellos saben que si ahorita tienen que apartar 10 pesos, para el fin de mes lo apartan hoy, no andan como nosotros, gástate todo y después salen los 10 pesos. No, ellos hacen lo que tienen que hacer día con día y viven tranquilos con su pasado y con su futuro y disfrutan el hoy. Hermanos, hay decenas y decenas y decenas de versículos bíblicos que confirman que el Señor está con nosotros hoy, en el presente, en el aquí y en el ahora. Y solamente quiero leerte dos más. Mateo 28:20, que dice el Señor Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Salmo 90:12, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón, a la mente, al cuerpo, a la vida, sabiduría. ¿Qué dice Proverbios acerca de la mujer virtuosa? Dice, esa mujer no tiene miedo del mañana, porque hace lo que tiene que hacer hoy. Así que, mi hermano, si tú estás listo y si tú estás dispuesto, Dios está en el pasado, Dios está en el presente y Dios está en el futuro. Y está ahí para sanar y está ahí para construir algo nuevo. Hoy aprendimos varias cosas prácticas, te voy a decir una más. Perdonar se aprende perdonando, así de fácil. Jamás vas a aprender a perdonar ofensas si no empiezas con las ofensas pequeñas. Hay que aprender a quemar las naves, hay que aprender a cerrar las puertas, hay que aprender a desprendernos de cosas del pasado que no nos hacen bien. Hay que aprender a perdonar, hay que orar, hay que pedir al orar, hay que confiar y hay que agradecer. Eso es todo lo práctico que aprendimos el día de hoy. Que Dios los bendiga.